Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos precisamente esas luces sobre todos estos temas que nos apasionan, que nos llaman la atención y por supuesto que vamos a hablar del Halloween y de su origen en esta fecha que ya todos están preparándose porque se convirtió en una celebración de grandes y chicos en las que las personas se disfrazan, en las que salen a pedir dulces, en las que también pues salen a divertirse, pero esta fecha digamos que tiene un contexto, una historia, una tradición, y esta tradición viene desde los celtas. Aunque la gente crea que el Halloween viene de Estados Unidos, realmente la historia del Halloween viene de muchísimos años atrás, con tradiciones paganas que luego se fueron transformando con el cristianismo y que finalmente se convirtió en una fiesta un poco más de comercio y popular. Pero hoy aquí en Ventana al Misterio vamos a hablar de los verdaderos orígenes del Halloween, porque también hay muchos mitos alrededor de esta festividad, ¿no? Entonces muchos aseguran que el Halloween es una fecha para cometer actos indebidos, para hacer rituales satánicos, en fin. Pero vamos a entender esta fiesta desde la historia, desde su origen y desde la verdad, por decirlo de alguna manera, frente a lo que está escrito de este tema. Y para eso tengo aquí a mi gran amigo Alejandro Bernal, que siempre está conectado con nosotros aquí en Ventana al Misterio. Y me encanta tu fondo de Halloween, Alejandro. Joana, para mí siempre es un gusto estar contigo aquí en Ventana al Misterio. Un saludo para ti, para todos los suscriptores de este canal. Me alegra mucho ver cómo ha ido creciendo el alcance de este espacio en YouTube. Ya saben, apoyen bastante a Joana. Excelente contenido el que nos trae en su visión del misterio aquí en Ventana al Misterio, un espacio donde se abordan diversos tópicos y en este aspecto y en este video, Joana, pues para hablar de una festividad que nos convoca mucho, al menos en Occidente, en buena parte de este hemisferio, de esta región del mundo, lo que es Halloween, una festividad que, como tú bien decías, tiene un origen claro pagano, que al menos desde el punto de vista de las últimas décadas claramente ha sido difundida por parte de los Estados Unidos, que ha permeado gran parte de la cultura y que al menos en Bogotá, y bueno, tú que no eres de acá, pero quiero comenzar conociendo tu opinión. Sí. A mí siempre me parece que Halloween en Bogotá es como un carnaval, o sea, es una especie de carnaval no declarado, no oficial, pero Halloween en Bogotá es un carnaval. Para mí incluso es una de las fechas más festivas en todo el año en Bogotá. Bogotá es una ciudad bastante parca, con gente amargada como yo que soy Rolo, pero quiero conocer tu opinión como alguien que no es de Bogotá. Total. ¿Tú cómo has visto la celebración de Halloween aquí en la capital de Colombia? Total, Alejo, totalmente de acuerdo. Sí, como tú lo decías, yo vengo de una región muy pequeña, del Quindío, y digamos que allá es muy tradicional que salgan los niños disfrazados a pedir dulces en la cuadra, a tomarse la foto con su disfraz, pero no era tan habitual que las personas adultas, jóvenes, mayores como nosotros, se disfrazaran. Pero como sucede aquí en Bogotá, y es cierto, aquí en Bogotá es impresionante la cantidad de gente que sale a hacer recorridos en sus vehículos, incluso es ya un parche salir a ver los disfraces de los demás. Y eso hace que esa noche de Halloween se convierta en toda una festividad, independientemente del día de la semana en la que caiga el 31 de octubre. Realmente es lo que dice Alejandro, todo un carnaval en esta ciudad tan fría que definitivamente celebra Halloween con toda su pasión y ves disfraces increíbles, la gente le pone como toda la actitud a celebrar esta fecha tan interesante y además que da el inicio también porque casi que después de Halloween llega Navidad, entonces Sí, también sí. creo que es por eso, es como el inicio de las festividades. Exactamente, y bueno, para contextualizar a la gente que no sea de Bogotá ni sea de Colombia, es una fecha donde se decoran de forma especial los centros comerciales, hay promociones en bares, en lugares, o sea, hay todo un tinglado desde el punto de vista comercial y estético en donde la ciudad se vuelca a celebrar
esta fecha en específico, este Día de las Brujas, se ven adultos y niños en la calle, casi que los adultos acompañando a los niños también disfrazados, pidiendo dulces. Realmente es una maravilla y particularmente es uno de mis días favoritos del año aquí en Bogotá porque tiene Ay, como yo una también. magia A especial. mí me encanta. A mí me Una encanta. magia especial. Además, me pasa algo muy curioso porque siempre soy como, este año me voy a disfrazar, va a ser el disfraz del año. Y nunca salgo disfrazándome, siempre me pongo cualquier cosa, pero me encanta salir a ver los disfraces de las demás personas porque me parece que de verdad es un momento en el que la gente sale a celebrar precisamente esta festividad. Pero bueno, Alejo, después de todo esto, y por eso yo les decía, finalmente Halloween se convirtió en una fecha comercial, en una fecha en la que la gente sale a compartir con sus hijos, incluso con sus amigos, a tomarse algo, a comprar algo, a hacer recorridos en los centros comerciales o en lugares específicos de la ciudad donde generalmente hay desfiles de disfraces, de automóviles, motos, que van precisamente como con toda esta fecha. Pero pasando a la historia o al origen de Halloween, que es lo que nos trae hoy aquí Alejo en Ventana al Misterio, es que esta celebración viene desde los celtas, que además consideraban que esta era la fecha perfecta en la que los espíritus salían y llegaban al mundo de los vivos y se conectaban esos dos mundos. De allí, o así mejor, inicia todo este origen de Halloween, Alejo. ¿De qué se trata? Exactamente, Joana, y tenemos ahí unas imágenes para hablar específicamente desde el punto de vista académico. De acuerdo a la Universidad de Oxford, las celebraciones relacionadas con Halloween o con lo que tú decías, estas tradiciones celtas, en donde se estipulaba que por estas fechas del año, finales de octubre, comienzos de noviembre, sucedía algo muy especial y es que el mundo de los muertos y de los vivos prácticamente tenía una barrera que se difuminaba y podían interactuar entre ambos. De acuerdo a catedráticos de Oxford, estas tradiciones se remontan a hace 3000 años, es decir, ya desde hace 3000 años los celtas tenían esta tradición en donde los muertos podían venir a comunicarse con nosotros, a darnos consejos, a orientarnos en nuestra vida. Y en específico la celebración celta, que coincide con todas estas fechas relacionadas con Halloween, el Día de los Muertos y demás, es el Samhain, tal y como lo aprecian en este momento. Y es, podríamos decir, que una de las celebraciones celtas de origen pagano más importantes. Recuerden, 3 milenios, al menos de acuerdo a los expertos, llevaban celebrándose este tipo de festividades y en específico se celebraban, al menos si lo basamos en nuestro calendario actual, en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Y es que de acuerdo a los grandes sacerdotes celtas, a personas que resguardaban este conocimiento vedado para muchos, en esa noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, los espíritus de nuestros antecesores, los espíritus de nuestros familiares que se fueron hace años o décadas, tenían esa noche en específico del año para volver a interactuar con nosotros. Algo muy especial para los celtas es que en específico esta noche del 31 al 1 de noviembre también era una celebración del final de la temporada de cosechas para los celtas y en cierto modo Exacto. era también considerada la celebración del Año Nuevo celta. Ujú. Y en Era una específico, conmemoración muy importante que precisamente lo que databa era como el fin de una fecha y el inicio de un tema que para ellos era, la verdad, un ciclo agrícola y ganadero, ¿no? eh, Precisamente cuando se terminaba una estación e iniciaba otro, y para ellos eso era el inicio precisamente de, como lo dice Alejandro, como un año nuevo para empezar a cultivar.
Exactamente, Joana, y en específico durante 3 noches, es decir, en una celebración que no solamente se llevaba a cabo de la noche del 31 al primero, sino que duraba en específico de la noche del 31 hasta aproximadamente el 2 de noviembre. Resulta que los druidas, estas comunidades, se unían alrededor de una gran hoguera, tal y como ustedes aprecian esta imagen para representar esto que les estamos contando. Y resulta que estas personas que se reunían dentro de esta comunidad, dentro de este pueblo, designaban a un druida, a uno de estos importantes sacerdotes, para realizar una serie de rituales, algo que podríamos denominar que estaría enmarcado dentro de la mediunidad. Estos druidas, estos sacerdotes que estaban muy instruidos en estas artes de poder canalizar y comunicarse con estos espíritus de los ancestros, literalmente lo que hacían era, estaban encargados de encender la hoguera, estaban encargados de preparar una serie de pócimas o de bebidas especiales ritualísticas en esta fecha, de aglutinar a toda la comunidad y de comunicarse con los muertos, con los antepasados, y otorgarles mensajes que estos espíritus les dieran a miembros de la comunidad. Entonces, imagínate, Joana, esta tradición como mediúmnica, esta liturgia, por así denominarlo, bastante interesante dentro de la tradición de los celtas, que a propósito es una cultura que se extendió no solamente por el Reino Unido, sino en parte de España. Amado Martínez diría, los celtas eran españoles, y sí, parte de la cultura celta era de una región de España. Pues resulta que dentro del concepto que tenían en esta celebración de Samhain, siempre tenían que dormir con una luz encendida durante la noche hasta el amanecer. Y es que ellos le tenían tanto respeto a esta celebración de este Año Nuevo Celta, de esta interacción entre el mundo de los espíritus y los vivos, que se negaban a descansar con las luces totalmente apagadas, porque de acuerdo a esta tradición que tenían en su cultura, no solamente sus antepasados, sino demonios, espíritus malignos, podían venir a este plano, Sí, venir a señor. este mundo y atacar a los vivos. Así que era muy importante tener una luz encendida, Joana, para evitar Ujú. cualquier ataque de un espíritu burlón. Así es, Alejo, porque claramente al entrar en contacto estos dos mundos, el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, pues esto pues abre el portal de alguna manera a cualquier tipo de espíritus. Y aunque digamos que la funcionalidad como tal era poder tener un contacto cercano con las personas, con sus familiares o incluso con sabios de esa comunidad, pues de alguna manera también ahí se filtraban algunos espíritus, incluso se habla, según los registros, de que ellos protegían muchísimo a sus animales domésticos Sí. porque en medio de esa celebración, si algún animal doméstico salía, moría o le sucedía algo en particular, eso era un símbolo de desgracia para esa persona que era el dueño o incluso para todos los que estaban en medio de esta celebración, y por eso también trataban de proteger a esos animales. Alejo, ahí también podríamos relacionar el tema de los disfraces, ¿no? Y es precisamente para tratar de sacar de un lado esos espíritus malignos, y por eso los disfraces de esa época eran absolutamente aterradores, porque lo que pretendían los vivos era generarle terror a esos espíritus de manera que no se acercaran a ellos y así poder como tener un contra y evitar alguna desgracia. Exactamente, Joana, y también porque de acuerdo a la tradición celta, se dice que hay algunos espíritus de familiares, de antepasados, que quizás podían regresar a este plano no con buenas intenciones, así que disfrazarse era una forma de hacer que estos espíritus no te reconocieran y no te pudiesen hacer algún daño precisamente en este periodo, en este Samhain celebrado por los celtas. ¿Qué pasó con esta tradición? Pues resulta
que se transforma con la llegada del cristianismo a estas regiones de Gran Bretaña, en Europa, de otras zonas del viejo continente, también de algunas regiones específicas de España y de Francia, donde pululó la cultura celta. Y dentro de este contexto tenemos que destacar el papel de este papa, el Papa Bonifacio IV, y es que resulta, Joana y espectadores, que básicamente el territorio celta o esta cultura fue derrotada por el Imperio Romano, o más bien fue absorbida, porque bueno, militarmente los romanos tenían unas tropas bastante poderosas, muy bien adiestradas, el ejército más fuerte del mundo en aquel entonces. Conquistan territorio de los celtas y, como era la costumbre romana, ellos por lo general intentaban adoptar algunas de las costumbres de los pueblos conquistados, adecuarlas a fiestas y a tradiciones romanas, y de esta manera generar un sincretismo bastante particular que creo que permeó este imperio, y que en cierto modo me atrevería a decir que fue también uno de los grandes haces debajo de la manga de los romanos, como el hibridar las tradiciones de los pueblos conquistados con sus tradiciones propias. Resulta que esta fiesta del Samhain precisamente coincidía con unas fiestas de cosecha también para los romanos, que precisamente se celebraban también en estas fechas. Así que en el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio IV, Joana y espectadores, decretó que el 1 de noviembre fuese oficialmente el Día de Todos los Santos dentro de la cristiandad. Es decir, se tomó esta idea y estos rituales de los celtas, que obviamente desde la perspectiva cristiana eran totalmente paganos y eran algo que incluso estaba muy mal visto. Pero como era tan fuerte el arraigo de esta tradición, no solamente en los celtas, sino fíjense, los romanos también celebraban fiestas de cosecha en esos días, pues básicamente el Papa Bonifacio IV dijo, miren, muy simple, voy a unificar esto, voy a hacer que básicamente el 1 de noviembre sea el Día de Todos los Santos, y desde ese entonces lo celebramos en esta parte importante del mundo. Y quedó estipulado, de acuerdo a las tradiciones y a los historiadores e investigadores, que básicamente la noche anterior al Día de Todos los Santos, recuerden, Día de Todos los Santos oficialmente desde el Papa Bonifacio IV es el 1 de noviembre, y Sí. la noche anterior se conoce como All Hallows Eve, es decir, la noche o la víspera del Día de Todos los Ah, Santos. Por sí. eso esta palabra, con el paso del tiempo, Joana, y fíjate el juego, All Hallows Eve, fueron pasando los siglos, y Claro. esta frase se convirtió en posteriormente lo que hoy en día conocemos como Halloween. Fíjate que Halloween. son prácticamente las mismas Ujú. letras, pero acomodadas simplemente en un solo término. En realidad, Halloween hace referencia a esta víspera del Día de Todos los Santos. Sí, Alejo, y es que definitivamente con la cristiandad también llegaron un montón de eliminaciones de fechas paganas, o mejor, transformaciones, como usted muy bien lo decía. Y esta fecha, digamos que todos estos últimos días se acoplaron. Entonces está la previa, que es la que nos explica Alejo, está el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y luego está el 2 de noviembre, que es el Día de las Almas también, Alejandro. Exactamente, Joana, y que tú sabes que tiene incluso interpretaciones bastante interesantes en esta parte del mundo, en México con el Día de Todos los Muertos, que es otra de las tradiciones muy interesantes en específico de esta parte del año. Ahora, ¿cómo se difundió el Halloween y por qué el Halloween podríamos decir que permeó gran parte de Occidente, esta parte del mundo, y se hizo muy popular en películas, en Sí. series, en dibujos animados? Porque podríamos decir, Joana, que hasta inicios del siglo XX, al menos aquí en Colombia y en parte de Sudamérica y en otras regiones del mundo, el Halloween no se celebraba. ¿Qué fue lo que pasó para que Halloween se convirtiese prácticamente en una celebración mundial, o al menos en una de las más importantes de Occidente? Resulta que en 1840 comenzó a llegar una gran cantidad de inmigrantes europeos a Norteamérica, principalmente producidos por algo que se conoció como la Gran Hambruna Irlandesa, una cantidad
brutal de personas de Irlanda y del Reino Unido estaban viviendo una situación realmente muy desfavorable desde el punto de vista de acceso a la alimentación, una pobreza en ciernes, realmente un contexto bastante difícil. Muchas de estas personas se jugaron su última oportunidad emigrando a Norteamérica, a los Estados Unidos. Se comienzan a gestar una serie de importantes colonias de inmigrantes europeos en los Estados Unidos, principalmente en San Francisco, en New York y demás. Y resulta, Joana, que, pues como muchos de estos irlandeses eran descendientes de celtas, de estas personas que traían esta tradición, comenzaron a incorporarla en pequeños suburbios de los Estados Unidos, de San Francisco, de New York, y se comenzó a gestar la idea de precisamente celebrar algo especial, quizás con una connotación más infantil, no tan pagana como la de los celtas. Así que de esta forma comenzó a celebrarse el Halloween en los Estados Unidos. A propósito, Joana, aquí ves una foto de uno de los primeros Halloween y de los Los primeros disfraces. disfraces. Exactamente a comienzos del siglo XX, esta foto fue tomada en un suburbio de San Francisco, como te das cuenta, más de un siglo, pero creo que es bastante llamativa la estética si te fijas la forma en que se Claro, disfrazaban los Alejo. niños. Exactamente, y ahí guardaban precisamente esa tradición de engañar a los espíritus, ¿no? Y por Exacto. eso las máscaras eran tan terroríficas, porque ellos lo que hacían era precisamente tratar de que los espíritus creyeran que ellos también eran de espíritus y de esa manera no les hicieran nada malo y poder convivir en ese plano, en esa noche, los vivos y los muertos. Y por eso, digamos que esa tradición o todas las fotografías iniciales de Halloween, realmente cuando uno ve los disfraces son completamente aterradores. De ahí viene precisamente la tradición de esa teoría que ellos tenían de poderse mezclar con esos espíritus que salían y que por supuesto de los cuales se tenían que proteger. Exactamente, Joana. Y dentro de las figuras más emblemáticas y de los símbolos más importantes de Halloween, que desde luego también trajeron estos inmigrantes europeos a Norteamérica, está nada más y nada menos que Jack O'Lantern o Jack la calabaza o la calabaza Claro. de Halloween, que tiene muchas connotaciones bastante curiosas, Joana, que te quiero compartir a continuación. Resulta que de acuerdo a las tradiciones irlandesas, fíjate que nuevamente nos vamos allá al Reino Unido, Jack básicamente era un hombre pendenciero, borrachín, que se la pasaba todas las noches de juerga, de fiesta, un hombre que vivía en excesos. Y de acuerdo a esta historia, en una de estas noches se le aparece el diablo. Y el diablo apuesta a beber con él, a ver si alguien realmente es capaz de superar este tipo de excesos que realmente pues hacía gala el señor Jack, este irlandés pendenciero. Resulta que tras beber muchas horas con Satanás, Jack finalmente pues le otorga el alma, se la vende al diablo y resulta que el diablo, para comprar el alma de Jack, de este hombre pendenciero y demás, le decide entregar una moneda de un valor elevado, pues para que Jack de esta manera accediera al trato y se fuese posteriormente con el diablo hasta el infierno. Resulta que Jack le dice, mire, este es un valor muy alto, permítame, le doy cambio. Ojo, está la historia irlandesa, y mete su moneda en un bolsillo donde cargaba un crucifijo. De acuerdo a esta historia, cuando él metió esta moneda en este bolsillo donde tenía el crucifijo, automáticamente Satán no pudo hacer nada más. El diablo realmente se sintió coartado de poder arrebatar el alma de Jack y de esta manera este hombre pudo sortear, por decirlo así, este primer encuentro con el maligno. Unos años después, casi que una década en específico, 10 años después, de acuerdo a esta historia, nuevamente el diablo consigue contactar con Jack, le dice que realmente viene a reclamar su alma, que esta vez no va a aceptar juegos, no va a aceptar beber con él, no le va a dar una moneda ni demás, sino que va a realmente
a llevarse su alma hasta el infierno porque ese fue el trato que hicieron y el trato que Jack A no honró, es decir, cobrarles que lo Jack que, había faltado a su palabra. Y claro, a resulta que Jack cobrar. le dice al diablo, ok, me voy contigo, pero no he desayunado. Me voy contigo después de que me des la manzana de un árbol que hay allí. Le señaló un árbol que había muy cerca de su casa. Resulta que el diablo dice, ok, ya te la bajo, tan pronto te la comas, nos vamos al infierno. Resulta que cuando el diablo se trepa al árbol y está bajando la manzana, Jack se acerca al tronco y talla una cruz. Y de esa manera evita que el diablo se baje, el diablo no podía bajar y de esa manera nuevamente Jack se salva. Finalmente pasaron muchos años, Jack muere de anciano, obviamente como cualquier otra persona, y desde luego llega al infierno. Y en el infierno el diablo le dice, ok, esta vez si no te escapas, eres mi espíritu, vas a ser mi esclavo, pero entonces necesito que hagas algo por mí. Necesito que ayudes a iluminar el camino de las almas perdidas y las traigas hasta el infierno. Manda al espíritu de Jack a que se encuentre con las almas que se encuentran sin rumbo en el purgatorio o en el limbo. De acuerdo a las tradiciones celtas era más como el limbo. Y resulta que Jack, mientras el alma se encuentra en esa oscuridad y guiando a esas almas que se encontraban realmente confundidas y sin un rumbo fijo, resulta que Jack, como no podía ver nada, agarra un nabo, lo corta con una navaja, agarra una vela y lo utiliza como lámpara para iluminar su camino y el de las almas que va a llevar hasta el infierno. Esta figura y esta idea fue mutando con el paso de los años y se terminó representando, como tú lo ves, Joana y queridos espectadores, con una calabaza que tiene una vela adentro que permite iluminar el camino, que desde hecho creo que es uno de los grandes símbolos de Halloween, este de Jack la calabaza, Joana. Sí, Alejo, y es que definitivamente esta historia o esta leyenda ha tenido transformaciones. Obviamente la historia que nos contó Alejo viene desde los celtas. Digamos que esta es la leyenda que se cuenta en específico por los descendentes de los celtas, pero también, por ejemplo, en Estados Unidos le han dado una connotación un poco similar, pero va cambiando en algunos detalles. Incluso se dice que este hombre es el llamado en el limbo, porque no está ni en el cielo ni en el infierno, no puede ir ni Exacto. al cielo ni al infierno, sino que mantiene en la tierra y está obligado a caminar precisamente como guía, como un vigilante nocturno, que además utiliza un carbón, que esto es lo que le permite encender esa luz y poder guiar a esas almas. Entonces, como ustedes ven, aunque cambian detalles pequeños, realmente la historia de Jack está muy enfocada a ese personaje que con esa luz lo que hace es poder permitir que esas almas trasciendan, aunque él no puede estar ni en el cielo ni en el infierno, sino que continúa en la especie de purgatorio, podríamos decirlo así, o en el limbo mejor, en el limbo Sí. porque no está en ninguno de los dos lados. Entonces una historia maravillosa y como decía Alejandro, digamos que la calabaza se convirtió en uno de los símbolos más importantes en Estados Unidos, tanto así que cultivan con mucha anterioridad estas calabazas para que cuando se vaya acercando la festividad la gente vaya a las fincas o donde se producen estas calabazas, las compren, las decoren, las organicen y así mismo puedan decorar sus casas, porque este personaje sin duda es emblemático en esta fiesta tan tradicional, Alejo. Exactamente, Joana, ya que era tan pendenciero, que de acuerdo a esta historia, cuando fallece, intenta ir al cielo, San Pedro no lo recibe, llega al infierno y el diablo lo condena a lo que tú dices, a esa estadía en el limbo y a iluminar el camino de estas almas extraviadas. Pero desde luego, la figura y la imagen de la calabaza realmente tiene un origen aún más siniestro, Joana y queridos suscriptores aquí de Ventana al Misterio, y tiene que ver con esto que ustedes están apreciando en este momento en sus dispositivos, el culto de cabezas celta, Joana. Y es que en realidad la calabaza
es, por decirlo así, una forma políticamente correcta, haciendo las comillas, de representar en nuestros días el culto de cabezas que tenía la cultura celta. Y es que hay que tener en cuenta que dentro de esta cultura celta habían unos avesados guerreros, eran, bueno, los pueblos de esa época de Europa, del medievo y posteriormente eran pueblos que se caracterizaban no solamente por afrontar y sobrevivir guerras entre sí, sino también por tener una serie de rituales muy específicos relacionados con las batallas, con las luchas y con la trascendencia del espíritu en el más allá. De acuerdo a la tradición celta, cuando un enemigo, por lo general, un enemigo que tuviese mucha habilidad en el combate, que fuese un gran guerrero o que fuese un hombre muy valiente, lo que hacían los celtas o los guerreros celtas en estas batallas era cortar su cabeza para de esta manera llevársela, ritualizarla y asegurarse que el alma de ese guerrero caído protegiese a estos guerreros celtas en las futuras batallas. Era una forma, como una especie de amuleto, por así denominarlo, que le permitía a estos guerreros celtas no solamente tener una protección en el más allá, sino incluso casi que poder tener una especie de guardaespaldas espiritual, por así denominarlo, en ese tipo de confrontaciones. Algo muy curioso, Joana, y que esto es algo que ha comentado Juan Jesús Vallejo y otros investigadores precisamente en estas fechas, es que cuando los romanos llegan a la región de Aix-en-Provence en Francia, encuentran que realmente los celtas de esta zona de Europa tenían sus casas decoradas con cabezas de personas. Algunos de ellos incluso portaban cabezas como un adorno dentro de su indumentaria. Cuando los romanos encuentran esto, recuerden, este fue un territorio conquistado por este imperio, quedaron realmente aterrados y anonadados de cómo es posible que una cultura y en esta época del año utilizaran cabezas humanas para decorar aparentemente su casa, incluso su propia vestimenta. Resulta que también partes, de acuerdo a algunos de estos rituales de los celtas, estas cabezas también servían como amuletos de buena suerte, una forma de poder alejar a los malos espíritus, traer buena fortuna. En algunas oportunidades, los celtas utilizaban cabezas de sus familiares ya fallecidos para que los protegieran, para que los cuidaran desde el más allá. Así que imagínense cómo en realidad esta tradición de la calabaza tiene una connotación bastante tétrica. Esta imagen, Joana, que estamos apreciando en este momento a propósito, la pueden Sí, encontrar alguno de tus espectadores que vaya a Francia o cuando tú vayas a Francia, Joana, te ya casi, ya recomiendo casi. que ya casi, por ahí el próximo mes, ya saben, para que le hagan un tour a Francia, un tour de Francia con Joana. El Tour de Francia con Ventana al Misterio. Exactamente. Esta figura, que ustedes aprecian en este momento, Joana, se encuentra en el Museo de Granet en Aix-en-Provence, en una región que los romanos, o de la región más bien de Entremont en Francia, que los romanos denominaban como intermundum, entre dos mundos, un lugar que los aterró tanto y que realmente para mí es bastante significativo teniendo en cuenta todas estas tradiciones y el espíritu que permea estas fechas. Recuerden, la barrera que se borra entre el mundo de los vivos y de los muertos. Alejo, y mire, para nosotros digamos que en la actualidad puede ser muy terrorífico, muy cruel este tipo de tradiciones, pero realmente si vamos a ese contexto, el contexto de los celtas, que además eran guerreros, pues digamos que esto en ese contexto no era tan terrible como lo vemos actualmente. Al contrario, hacía parte de sus tradiciones habituales, además de protección, porque por eso muchos utilizaban las mismas cabezas de sus familiares. Era, como usted muy bien lo explicaba, una especie de amuleto. Lo que pasa es que hay que entender cuando hablamos de todas estas tradiciones y estas leyendas, el contexto en el cual también se desarrollan. Esa época era una época demasiado guerrera, de crueldad,
época de constante guerra y era, digamos, no normal, pero sí habitual que este tipo de sucesos pues se presentaran y más teniendo en cuenta esas tradiciones. Alejo, a mí me causa mucha curiosidad una cosa y quisiera que usted me explicara si sí es cierto o no. Y es que en muchos textos se asegura que dentro de esta festividad los celtas hacían también rituales con los gatos y que por eso la tradición nos cuenta que efectivamente el 31 de octubre es donde salen las brujas y cogen los gatos negros y hacen una cantidad de sacrificios y a esto le han dado una trascendencia en la que se hablan de satánicos y por eso muchísimas personas no creen en el Halloween y dicen que es la noche del terror y de los ritos satánicos y mejor dicho, todo va evolucionando como les digo, pero sí existen registros de algún tipo de ritual que se haya hecho con esos animales o definitivamente es una historia que se ha ido trastocando. Pues Joana, oficialmente no hay registros de parte de historiadores que hayan documentado la utilización y el poder utilizar animales con fines ritualísticos dentro de la cultura celta. Para los celtas sí era muy importante, y fíjate lo que tú nos comentabas hace unos minutos, que los animales no perecieran precisamente en Samhain porque se conocía como un signo de mala suerte, como de una desgracia que le fuese a ocurrir a la familia o a una persona dentro de la familia. Así que en este contexto, claramente, pues el realizar rituales o sacrificios de animales claramente no tiene que ver con esta tradición celta y al menos desde mi punto de vista tiene que ver con una tergiversación de tradiciones, con algo más relacionado con delitos, con vandalismo por parte de grupos para mí realmente deleznables, unos actos realmente reprobables. De hecho, y creo, Joana, que tú recordarás, aquí en Colombia, de hecho, se recomienda nunca dar en adopción a gatos pequeños entre los meses de septiembre y octubre, precisamente porque hay personas inescrupulosas que utilizan a estos hermosos animales para realizar rituales que no tienen nada que ver con la tradición celta, que tienen que ver más con otros grupos y otro tipo de rituales de magia muy oscura o de rituales pseudo satánicos, porque fíjate, Joana, cuando aquí hablamos de satanismo en serio, el satanismo en serio no tiene nada que ver con Sí. eso, sino que son personas que se escudan bajo esta bandera para hacer realmente actos deleznables. Así es, Alejo, y sí, y gracias porque sí quería que las personas que vieran este video les quede muy claro esto, porque efectivamente, y ya lo contamos, sí hay registros de que esta tradición viene al contrario, a proteger a los animales, porque si algún animal salía herido o moría en medio de la festividad, pues esto lo que significaba era una desgracia para esas personas dueñas de este animalito, pero sí quería aclarar eso porque realmente también es cierto que incluso en algunos artículos de redes, videos y todo, se habla muchísimo de los supuestos sacrificios que hacían los celtas con los animales, especialmente los gatos, pero no tenemos registros comprobados sobre este tema. Entonces sí quería dejar claro esto. Alejo, el tema de las ofrendas, y esto se nos ha hecho muy popular en Occidente, sobre todo en México, teniendo en cuenta que allí se le da ofrendas de alimentación a esos seres queridos, de flores también, porque es una fiesta, es el contexto de la fiesta en la cual vuelvo a encontrarme con mi ser querido que está en el más allá y en el que le brindo a través de la alimentación y de las flores y de la decoración, pues todo ese amor y ese contacto que todavía quisiera tener con esta persona. Pero también los celtas de alguna manera hacían esto, ¿no? Esa especie de tributos a estos espíritus. Los celtas en el Samhain, como pues de acuerdo a su cultura y a sus rituales, en esa época del año tenían la oportunidad de comunicarse con sus ancestros, tenían la posibilidad de hacer algo que a mí al menos me parece bastante significativo y por qué no decirlo hasta bonito, teniendo en cuenta a veces los ribetes tétricos
que adquiere este tipo de tradición. Para los celtas, el poder comunicarse con los espíritus de los antecesores, de los ancestros que se habían ido en años o en décadas posteriores, era realmente una oportunidad para pedirles consejo, para pedirles guía en su vida, para consultarles problemas que estaban pasando o de cosechas o problemas que estaban pasando en el seno de su familia o disputas que estuviese atravesando el pueblo en ese momento. Era una forma, por qué no decirlo, chamánica, de contactar con espíritus superiores para que guiaran tu camino, para que de esa manera pudieses tomar decisiones más correctas. Claramente, digamos, dista mucho de otro tipo de connotaciones que han surgido con el paso de los siglos. Y sobre lo que tú decías de México, el Día de los Muertos para mí también es uno de esos sincretismos, por así denominarlo, más hermosos y maravillosos que han surgido del Samhain, de los celtas, para la cultura mexicana. Realmente el Día de los Muertos es una fiesta muy especial. De hecho, te cuento aquí entre nos, yo no sé si tú estuviste ese día. Nosotros celebramos un Día de Muertos en casa de Juan Jesús. Hicimos ofrendas a nuestros No familiares. me invitaron. Ponle F para Juanje, F para no invitarte. Fue hace 3 años, me acuerdo, porque fue en año Vamos de a recortar este situación. fragmento de esta entrevista y se la vamos a enviar específicamente a Juan Jesús Vallejo a través de redes Sí. sociales. Sí, exacto. Ya sabes, Juan GF, por no invitar a Joana a la celebración del Día de Muertos en tu casa. Fue en la época de la situación sanitaria. Ya saben que yo no digo la palabra para que a Joana no la desmoneticen. Y fue muy especial porque lo que hicimos fue, en este caso, llevar una foto, una imagen de un familiar muy querido que ya no estuviese con nosotros, y le encendimos una vela para rendirle tributo, para recordar su vida, para recordar con alegría lo que fue contar con esta persona en nuestras vidas, y pues para que esta luz también ilumine su camino en el otro plano. Bueno, y es que en muchas historias, en muchos textos se dice que efectivamente los celtas, como este era el final de la cosecha, lo que hacían era dejar en sus casas lo que ellos cultivaban para que esos espíritus pudieran venir a recoger esa cosecha y de esa manera también luego en la siguiente época de cosecha ser de alguna manera mucho más próspero. Pero efectivamente, todo esto y debido a diferentes culturas, a la tradición, a la evolución también que hemos tenido, pues ha ido teniendo como muchas otras visiones. En México, de verdad, la fiesta es maravillosa, maravillosa. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años allá y la festividad es increíble, las calles, las casas, todos los lugares realmente están decorados, tienen su altar recordando a sus seres queridos, como decía Alejandro, en una fotografía, una luz y mucho alimento para poder conectar con esa persona, que le dé su mensaje, sentirlo cerca, pero sobre todo también para de alguna manera conmemorar la memoria de esa persona que ya no está en este plano, pero que seguramente en el otro plano sigue acompañando desde su espíritu y desde su guía. Y creo que lo más importante, a pesar de toda la tradición y todo lo que hemos contado, que para muchos también puede ser o seguir siendo un ritual pagano, seguir siendo algo terrorífico, realmente la historia nos muestra que todas las celebraciones, todas las fechas, todas las fiestas tienen un sentido, una tradición y un origen desde ciertas culturas que vale la pena destacar y sobre todo recordar y entender, porque en la actualidad seguimos celebrando a pesar de los cambios que se han ido dando poco a poco, debido pues obviamente a todos los cambios de nosotros como seres humanos, de nuestra cultura, de nuestro entorno, pero sí tenemos que entender que todo en la vida tiene un origen y una explicación, y por eso hoy quería que Alejo, que es buenísimo explicándonos todo esto, nos contara acerca precisamente de esa tradición tan interesante y poder entender por qué celebramos Halloween. Alejo, una conclusión final ya para terminar este video. Mira, a mí me parece fundamental algo que dijiste hace unos instantes, Joana. Yo creo que ha habido una satanización
lamentablemente nociva alrededor de esta festividad por parte de algunos grupos religiosos. No voy a profundizar al respecto, pero si analizas el origen, que desde luego nos lleva hasta los celtas, hasta hace 3000 años, creo que el trasfondo de la celebración del Samhain, que hoy en día representamos como Halloween o el Día de Todos los Muertos, realmente tiene como propósito el pedir guía a nuestros familiares, a nuestros ancestros para tener una vida mejor, para tomar mejores decisiones y al menos hoy en día con esta tradición también tan maravillosa del Día de Todos los Muertos allá en México, también de estrechar nuevamente estos lazos con estas personas que se fueron, no olvidarlos, iluminar su camino y que ellos también nos sigan acompañando desde el otro plano. Al menos para mí, esa es la connotación que yo le doy en estos días, incluso un poco más espiritual que la fiesta y el zafarrancho y la bebeta y toda esa vaina que la gente hace hoy en Y el día, que no me disfraz. parece que esté mal, cada quien que viva su desmadre, como dicen en México, si les gusta, disfrútenlo, pero creo que el trasfondo incluso es más representativo y más especial y más espiritual, Joana. Total, Alejo, totalmente de acuerdo, aunque esta fiesta la han satanizado realmente. Es un espacio en el que nos podemos conectar con nuestros ancestros, pedirles su iluminación y también de alguna manera agradecerle por haber estado entre nosotros. Qué linda reflexión, Alejo, al final. Pero bueno, ¿se va a disfrazar? Cuente a ver, ¿se va a disfrazar, sí o Eh, no? Yo quería ir, a propósito, hay un evento que yo voy a hacer el 2 de noviembre aquí en Sí, Bogotá, hablando de todo esto con un gran experto que ya estuvo aquí en Ventana del Misterio, sí, Néstor señor. Armando Alzate. Vamos a estar hablando precisamente sobre todas estas tradiciones, este sincretismo que viene desde los celtas, el Samhain, que posteriormente se convirtió en Halloween, el Día de Todos los Muertos, y muchos otros tópicos súper interesantes en el ámbito del misterio. Jueves 2 de noviembre en Casa Magola, aquí en Bogotá. De pronto me disfrazo para esa fecha, señorita. No, no, no. ¿Cómo se contactan? ¿Cómo se contactan para poder ir al evento, Alejo? Porque ya estamos Mira, a 3 días. exacto, es ya súper pronto. Las reservas las pueden hacer por WhatsApp al número más 57 para la gente que esté, que esté fuera de Colombia, más 57 350 682 8062. Repito, más 57 350 682 8062 o en mis redes sociales, en mi Twitter y en mi Instagram, @alebernalpress con doble S. Tengo publicaciones fijadas en donde está la promoción de este evento, a donde se pueden comunicar. De hecho, por ahí ya también está circulando un código QR para que lo escaneen y automáticamente ingresen ahí el número que puso Joana. Muchas gracias. Donde a propósito también hemos hecho eventos con Joana y espero retomar eventos con Joana el próximo año para que ustedes también nos acompañen, aquí los suscriptores de Ventana al Misterio. Y también, Joana, vamos a tener transmisión online para las personas que de pronto no estén en Bogotá o estén en otras ciudades y quieran hacer parte de este gran evento con Néstor Armando Alzate. Me atrevería a decir que uno de los periodistas de misterio más importantes de Colombia y de Latinoamérica, un canal con más de 100.000 suscriptores, realmente un gran maestro en el ámbito del misterio, para que no se lo pierdan. Toda esa información en el número de WhatsApp que Joana dejó ahí abajo. Sí, señor, y esa es la oportunidad para ir a celebrar Halloween. Si les Y donde gustó tú vas a este estar. video, claro, ahí voy a estar. No, no prometo ir disfrazada, no sé, porque siempre digo cómo voy a disfrazar y luego no resulto con nada, no sé. Pero claro que voy a ir, claro que voy a ir porque no me pierdo la oportunidad de escuchar a Néstor Humberto Alzate y Alejandro Bernal hablando del Halloween, de toda la tradición y todo el sincretismo que hay alrededor de esta fecha, que como ya les explicábamos, se conecta luego con otras fechas importantes dentro de la cristiandad. Alejo, seguramente eso va a ser un éxito porque esa Gracias. dupla está, mejor dicho, ganadorcísima. Gracias, Alejo, por estar aquí nuevamente conectado con nosotros. Ya saben, estas son las redes de Alejandro y su canal de YouTube, señor Alejo. Sí, señorita, Mandrágora Misterios en esta plataforma que ya pasamos los 10.000 suscriptores. Muchos que ¡Wow! también vienen de tu comunidad que me dijeron, yo te vi con Joana,
en Ventana al Misterio, yo te vi con Joana y Bebesaurio en Más Allá, así que gracias a todas las personas que llegaron a través de estos espacios, ya que ellos me tienen como un habitual panelista, de verdad, gracias por confiar en mi trabajo y nada, muchas gracias a las personas que se han sumado a Mandrágora Misterios, donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia, misterios y cosas muy interesantes. Por ejemplo, en estos días, Joana, voy a hacer una Ujú. mini promo acá. Voy a estarles hablando sobre un tipo que predijo, perdón, tres guerras mundiales, una de ellas entre judíos e islamistas, y que de acuerdo a él Wow. se desarrollaría y que coincidiría con la situación que está ocurriendo hoy en día entre Israel y el grupo terrorista Hamas, así que no se pierdan ese video y todos los demás contenidos que publico en mi canal. Bueno, Alejo, como siempre, un placer tenerte aquí. Gracias por siempre estar disponible, por explicarnos tan claramente estos temas que tanto nos apasionan. A ustedes, si les gustó este contenido, recuerden darle dedito arriba, dejar sus comentarios. Cuéntenme a ver de qué se va a disfrazar, de qué se van a disfrazar, porque me encanta ver los disfraces de la gente, que disfruten esta fecha y sobre todo con ese mensaje final de Alejandro para que optemos por hacer de esta fecha un encuentro más cercano con esos seres queridos que ya no están y así mantener una tradición celta de tantos años atrás que precisamente nos habla de eso, de conectarnos entre los vivos y los muertos para de alguna manera generar sabiduría, consejos y por supuesto demostrar el cariño y la importancia que estos seres tenían para nosotros. A ustedes recuerden siempre dejar sus comentarios, darle dedito arriba y por hoy cerramos esta ventana al misterio.